Hasta esta altura, hermanos, ¿cierto? Hemos visto hasta el versículo 34, nuestro Señor ya ha sido crucificado. Vimos anteriormente, ¿cierto?, los juicios, un largo juicio injusto que duró toda la noche. Prácticamente nuestro Señor no durmió esa noche y fue ahí tratado como un delincuente, ¿cierto?, como el mayor de los pecadores, maltratado y llevado, ¿cierto?, a esta cruz horrenda que era un símbolo grotesco, ¿cierto?, de la condena para los romanos. Los judíos no acostumbraban sentenciar a las personas así. Ellos usaban la lapidación, como lo vemos en el Antiguo Testamento. La cruz era un acto grotesco de los romanos, ¿cierto?, para humillar a los otros pueblos. Ni siquiera los mismos romanos los crucificaban, solamente a otros pueblos que sometían bajo sus pies. Y nuestro Señor, sabemos también por la predicación anterior, ¿cierto?, que Él no demanda nuestra lástima de su sufrimiento. Pero vamos a ver hoy sí qué demanda de nosotros acerca de la cruz y sus padecimientos. En la predicación anterior pudimos ver cómo el Señor fue crucificado, cómo fue crucificado también junto a dos malhechores, ¿cierto?, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los evangelios son muy claros en eso. Y la primera frase que Él va a decir, de las 7 frases que son muy conocidas en la cruz, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los mismos soldados echaron suerte, ¿cierto?, sobre Él, cumpliendo la profecía del Salmo 22, que era algo habitual, ¿cierto?, en la práctica de los que ejecutaban, ¿cierto?, a estas personas que se quedaban con sus posesiones. Los romanos tenían esta práctica y repartieron entre sí sus vestidos. Sobre todo echaron suertes sobre el manto o túnica especial que tenía Jesús, que era sin bordez. Una túnica valiosa, ¿cierto?, porque no tenía un doblez, tenía muy alto valor y echaron suerte para obtenerla. Y aquí, en el versículo 35, donde estamos ahora ubicados, voy a leer, por si acaso, en la nueva versión de las Américas. Nueva Biblia de las Américas dice, esto va a ser mejor para nuestro entendimiento, usted puede leer en todas sus versiones, traducciones, dice: el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y en este pasaje, hermanos, podemos ver a 3 clases de personas. Los primeros son la multitud, ¿cierto?, el pueblo que estaba allí mirando. Los mismos que gritaban horas anterior a esto: crucifíquenle. Ellos son la muchedumbre, el pueblo que estaba allí mirando. Y aunque los otros evangelistas, ¿cierto?, los otros evangelios marcan que muchos de ellos seguían, ¿cierto?, gritándole y burlándose de él, el tono que nos da este pasaje, hermanos, es que algo está comenzando a cambiar. Algo está comenzando a cambiar. Solo estaban allí mirando. Y solamente en este momento se escucha la voz de los gobernantes, se escucha la voz de los soldados, burlándose como si fuera un payaso nuestro Señor. Pero la multitud está entrando en conciencia de que algo no va bien. Algo hicimos mal. Parece que nos equivocamos. Y por cómo vamos a terminar el texto hoy, nos vamos a dar cuenta que es así. Está comenzando a entender de que no era tan divertido como pensaron que iba a ser. Ya desde por sí ejecutar a una persona no es nada divertido, pero comenzaron a entrar en razón
de que posiblemente acaban de cometer el peor pecado de sus vidas. Pero también están los gobernantes, ¿cierto? Los líderes religiosos del pueblo judío, quienes se burlaban de él, diciendo, y la burla siempre es lo mismo, con los soldados y con todos los que hacían escarnio de él, y es la siguiente. Decían, a otros salvó, que se salve a él mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. Haciendo burla del Mesías públicamente. Y los mismos soldados, como eran también tan sádicos, ¿cierto? Y estaban tan acostumbrados a la muerte, ellos después de las crucifixiones bajaban los cuerpos y los tiraban a hoyos con enormidades de cuerpos, ¿cierto? Que habían sido ejecutados. También hacían escarnio de él y también conducían sus burlas hacia el Mesías en cuanto a la salvación. También los soldados se burlaban de Jesús y se acercaban a él, ¿cierto? Y le decían, si tú eres el rey de los judíos, como dice ese cartel que está encima, sálvate a ti mismo. Y le ofrecían vinagre. Y esto debemos diferenciarlo, ¿no? No es cuando el Señor tiene sed, ¿cierto? Y bebe. Es un vinagre, es un vino agrio este vinagre, en forma de burla en cuanto al Señor Jesús que está ahí sufriendo. Entonces vemos cómo el Señor está sufriendo enormemente por la multitud, el pueblo, los líderes religiosos, ¿cierto? Y también los soldados romanos. Y encima de él, como todos conocemos, estaba un letrero que era su sentencia, ¿cierto? Su acusación, que decía, este es el rey de los judíos. Estaba escrito en hebreo o arameo, en griego y me falta latín. Ahora, si comparamos los 4 relatos, ¿cierto? Realmente el texto en hebreo decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y es posible que también en latín y en griegos lo abreviaron simplemente y pusieron, seguramente esto es lo que lee Lucas, este es el rey de los judíos en griego. Esa era su sentencia. Se quiso hacer pasar o se creía el rey de los judíos. Ahora, llegamos a este lugar, ¿cierto, hermanos? Al monte Calvario, como también cantábamos, ¿cierto?, en el himno, o el monte de la calavera, y el Señor está aquí siendo el hazme reír de toda la multitud, de todo el pueblo. Ahora quiero que entendamos bien lo siguiente. Cuando el Señor fue crucificado, esto fue la hora tercera, que son aproximadamente, o mejor dicho, las 9 de la mañana. Recuerden que Él pasó el juicio toda la noche. A las 9 de la mañana en punto lo crucifican y desde aquí comienza el sufrimiento del Señor. Leamos el versículo 39. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos. Y adivine cuál era el insulto, lo mismo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Por los otros evangelios entendemos que estos malhechores eran ladrones, eran delincuentes, ¿cierto? Que realmente robaban, ¿cierto?, en el pueblo y fueron llevados a juicio. Y Dios en su providencia puso a estos 2 ladrones, ¿cierto?, malhechores, al lado del Mesías, de su Hijo, Cristo el Rey. Pero miren lo interesante de todo esto. El versículo 40 dice, pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Por lo que leemos en los otros evangelios, al principio este mismo malhechor también estaba burlándose de Jesús, desde las 9 de la mañana. Pero a esta hora, ya aproximadamente casi llegando a las 12 del día, ya el Señor y obviamente el Espíritu Santo había hecho una obra sobrenatural en el corazón de este malhechor
y comienza ahora a pelear y a defender al que primero se estaba burlando de él, ¿cierto? O que él se estaba burlando de él. Dice, ¿ni siquiera temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y prosigue, 41, nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Esa fue la declaración del otro ladrón. Y esto es interesante, hermanos, porque vemos que realmente el Señor está obrando en el corazón de esta persona, como también se mencionó en la mañana, y Lucas solamente relata esta historia, o esta conversación que tiene realmente el ladrón con el Señor. Si vemos al Señor, hasta aquel momento, Él está callado. Él no se defiende. Él no está alegando por sí mismo, pidiendo justicia, ¿cierto? Porque era un acto totalmente injusto, sino que Él está realmente callado, en silencio, solamente tal vez en comunión con el Padre, en oración, en las primeras horas. Y Él le dice, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? El malhechor, podemos inducir, hermanos, que tenía conocimiento del discurso de Jesús sobre el reino. Recordemos que el Señor predicó muchas veces a muchas multitudes, y entre ellos habían también muchos malhechores y personas de poca reputación. Sobre todo Jesús se destacó por eso, ¿cierto? De predicar y hablar con personas de no muy buena reputación. Ahora, entendamos esto. El paraíso, porque el ladrón después dice, acuérdate de mí, ¿cierto? En el versículo 42, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra paraíso es muy importante, porque en el Antiguo Testamento la palabra paraíso es Edén, ya referente al jardín del Edén. Ese era el paraíso de Dios. Y cuando terminamos Apocalipsis, ¿cierto? El cielo también en Apocalipsis se trata y se habla de paraíso, o el Edén futuro, ¿cierto? De Dios. Y esto es muy importante para el libro de Lucas, porque Lucas, recordemos, empezamos hace mucho rato Lucas, pero recordemos en el principio, Lucas está escribiendo a griegos, principalmente, y está escribiendo también para destacar sobre Jesús su verdadera humanidad. Jesús verdaderamente hombre, verdaderamente hijo de Adán. Lucas ocupa en su genealogía, en el principio del libro, desde cierto José hasta Adán, cosa que no hace Mateo, ¿cierto? Mateo lo lleva hasta David, ¿cierto? Como el hijo de David. Pasa por todo eso. Pero Lucas lo va a llevar hasta Adán porque quiere dejar en claro que Jesús es 100%, o mejor dicho, verdaderamente hombre, como usted y como yo. Verdaderamente hombre, como usted y como yo. Y él le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. Como Adán estuvo en el Edén, mi padre Adán en el Edén, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y es interesante esto, hermanos, ¿por qué? Porque estamos hablando de los mismos. Mientras que en el Nuevo Testamento se usa más la palabra el cielo o el reino de Dios, la cual es lo mismo, el Señor está diciendo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Podemos ver con mucha exactitud las palabras del ladrón cuando dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que ya nada merecía. Él dijo en sus palabras, yo estoy sufriendo justamente aquí, porque merezco lo que mis hechos me han dado como culpa, como condenación. Y él se entrega al Señor. Y podemos estar seguros que el Señor le salvó, porque la palabra de Cristo es verdad y Él dice que va a estar con Él en el paraíso. Pero mucho más importante que eso, hermanos,
¿por qué Jesús le da tanta seguridad a este ladrón? ¿Por qué Jesús le da tanta seguridad de que él va a estar realmente en el paraíso con él? Porque el Señor mismo, hermanos, ahí estaba muriendo por los pecados de ese ladrón. Él mismo, en ese momento, en esa cruz, estaba cargando en él el pecado de ese ladrón. Y el Señor lo mira y le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y no solo el pecado de ese ladrón estaba en esa cruz, también el suyo y el mío, cargado en esa cruz. Vemos cómo el Señor aún en su muerte está mostrando su gracia, su misericordia. Está derramando su sangre por el ladrón que primero le estaba maltratando con su boca y ahora le está perdonando sus pecados. Coherencia con las palabras que tuvo al principio cuando estaba siendo crucificado, mientras estaba siendo levantado y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Coherencia con sus palabras. Versículo 44. Era ya como la hora sexta y aquí comienza el momento más trascendental de toda la historia de la humanidad. Esto es mediodía. Desde las 9 de la mañana, hermanos, hasta las 12 del día, el Señor fue maltratado verbalmente, tal vez con golpes puede ser, sufrió humillación de su pueblo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los mismos ladrones, los mismos soldados, ¿cierto? Lo humillaron realmente hasta la muerte. Pero aquí, en el versículo 44, dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, comienzan a pasar cosas muy extrañas. Comienzan a pasar cosas muy extrañas en el Calvario. Porque eran las 12 del día, el momento en que el sol está en todo su esplendor, ¿cierto? Al medio en el cielo. Pero dice que descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y esto causó mucho temor. Comenzó a cambiar el ambiente. Y agrega el texto, dice, al eclipsarse. Y lo que pasó aquí, hermanos, no es un eclipse solar, ¿cierto? Como nosotros conocemos cuando la luna se pone entre medio, ¿cierto? No está hablando de eso, porque recuerden que estamos en la fecha de Pascua. Ellos tienen un calendario lunar. Y ese día había luna llena. No está hablando de un eclipse solar como nosotros lo conocemos. La palabra eclipse, y de ahí viene la palabra eclipse que conocemos, simplemente significa oscurecer, ¿cierto? Ocultar. Y eso es lo que pasó en ese momento. Las tinieblas cayeron sobre el Calvario, se oscureció. Y hace mucha referencia, ¿cierto? Si uno lo estudia profundamente, hace mucha referencia a lo que pasó en Éxodo, capítulo 10, versículo 22, con la plaga sobre Egipto. El día en que el Señor puso tinieblas sobre la tierra de Egipto, pero en Israel había luz. Y dice el texto, ¿cierto?, en Éxodo, con Moisés, que ni siquiera podían verse sus manos por 3 días. Así de rotunda fue estas tinieblas que cayeron realmente sobre el Calvario. Una oscuridad profunda. Algo tremendo estaba pasando en este momento. No solamente un hombre justo estaba siendo enjuiciado en una cruz. Algo tremendo está pasando en este momento. Hay oscuridad. Hay oscuridad. Y el símbolo, o mejor dicho la palabra, o muchos textos que encontramos en la Escritura cuando habla de oscuridad, en muchas partes habla de juicio. ¿Ya? Y no vamos a entrar en todos esos textos. Por ejemplo, en Isaías, si lo quiere anotar, Isaías 5:30 habla de juicio, ¿cierto? Con oscuridad, con tinieblas. Joel 2:30 también. Amos 5:18 y 20. Van a darnos esa idea que el juicio de Dios
es con tinieblas, ¿cierto? Con oscuridad, porque es un juicio contra el pecado. Y así también será en el día del fin. Así también será en los últimos días. Cuando el Señor venga, dice que el sol ya no va a resplandecer tanto, ¿cierto? Que las estrellas van a no brillar tanto, porque el Señor viene y el Señor es el único que va a brillar y todo se va a opacar por su juicio. Entonces, la oscuridad que vemos aquí, estas tinieblas, no está hablando de una nube que pasó con lluvia y con un poco de rayo, ¿cierto? Está hablando de algo sobrenatural que está pasando en este momento. Algo que viene desde el mismo Dios. Y después, por esto mismo, vamos a entender por qué el centurión y la multitud se espantaron con todas estas cosas. Y dice el texto que desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahora, hermanos, estas fueron las horas donde el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Toda nuestra inmundicia, hermanos, toda nuestra inmundicia, todo nuestro mal pensar, todas nuestras mentiritas, todas nuestras palabras corrompidas que han salido de nuestras bocas, todos nuestros pensamientos inmundos, malvados, todo lo que nosotros hemos hecho y haremos está siendo cargado sobre Él. Y Lucas no lo va a decir, pero en otros textos a esta hora es cuando el Señor clama, el muy conocido pasaje que dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor está sintiendo el abandono del Padre. ¿Por qué? Porque este Hijo amado, eternamente amado por Dios, el favorito, podríamos decir, de Dios, el ungido de Dios, el mejor, el perfecto, ahora Dios comienza a verlo como algo inmundo. Se hizo pecado por nosotros. Él nunca se manchó, pero Él se hizo pecado por nosotros. Él fue tratado como el peor de las criaturas. Creo que ni siquiera Satanás va a soportar tanta ira como soportó Jesús. Solo Él es digno de soportar esa ira. Y el Señor cargó en Jesús, en ese momento, hermanos, todo nuestro pecado. Todos los pecados, aún de los niños que están aquí presentes, el pecado fue cargado en Él. El Padre ya no lo ve como su santo Hijo, sino lo ve como un maldito. Lo ve como un maldito. Y eso era realmente lo que significaba para un judío la cruz. Para los judíos ser colgado de un madero era maldición. Era maldición. En el antiguo pacto, ¿cierto? En el pacto, por obedecer a la palabra del Señor había bendición. Pero por desobedecer la palabra del Señor había maldición. Y para un judío maldición era ser colgado en un madero. Y el Señor está sufriendo realmente, con todas sus letras y detalles, lo que es ser maldito delante de Dios. Maldito por nosotros. Porque nosotros realmente éramos los que necesitábamos y realmente merecíamos ser malditos. Cada uno de nosotros. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, en ese momento, también Lucas no lo va a explicar cronológicamente, pero sí ordenadamente, que es diferente. Pero él dice aquí que el velo del templo se rasgó en dos. Y el velo del templo, para los que han estudiado, ¿cierto?, el tabernáculo y el templo, ustedes saben que no era una cortina simplemente del living. Era una tela gruesa,
capas y capas y capas y capas y capas y capas de cortina, ¿cierto? Una tela muy gruesa y que separaba el lugar santo del santísimo, donde en el santísimo estaba la presencia de Dios a través del arca del pacto. Y nadie, absolutamente nadie entraba ahí, excepto un día, que era el sumo sacerdote, a entregar la sangre del día de expiación. Pero este velo, que era muy grueso por esta misma razón, para que nadie entrara, y el que entraba ahí se moría inmediatamente, dice que este velo se rasgó en dos. Y esto cronológicamente es exactamente después, inmediatamente después, que el Señor muere. Ya, para que lo entiendan bien. Cuando el Señor muere, se rasga este velo y dice que se rasga en dos. Y los otros evangelistas van a decir que es desde arriba hacia abajo. Algo que ya desde abajo hacia arriba era imposible de hacer por un ser humano. Ni siquiera el terremoto que vino después iba a ser capaz de romper ese velo. Pero tuvo esta cosa de que fue desde arriba hacia abajo, abriéndonos camino hacia el lugar santísimo a todos nosotros. Cuando el Señor murió por nuestros pecados, hermanos, Él nos abrió camino al paraíso. Por eso el Señor le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esa seguridad, porque Él nos está dando entradas. Hebreos 10, 19 y 20 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El Señor nos da libre entrada. Podemos ir a ese lugar santísimo en oración. Podemos ir a ese lugar santísimo en cada momento y segundo de nuestras vidas. Podemos estar delante del Padre con toda seguridad como hijos adoptados por Él, con toda confianza, pero no confiadamente, para estar delante de sus pies. Y cuando un día partamos de esta tierra, hermanos, estaremos con Él. Gracias al Señor Jesucristo. Hubieron 7 palabras, como ya dije, que realmente el Señor dijo en la cruz, que están registradas. La primera de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, la que también leímos: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, como a la mitad del día, le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y también le dijo: ella es tu madre, ¿cierto? También después de esta, pasado el mediodía, cuando estaba realmente cargado por todo ese pecado nuestro en esa cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya casi terminando el dolor, ¿cierto? Las aflicciones de nuestro Señor, dijo: tengo sed. Y después dice: todo está cumplido. Y termina con las palabras que vamos a leer ahora. Dice, versículo 46: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él está citando el Salmo 31, versículo 5. Y es interesante que el Salmo 31, no lo vamos a leer todo para que alcancemos a terminar, pero el Salmo 31 habla de liberación, habla cómo Jehová puede librar de los enemigos, de las burlas, de todo lo que el Señor estaba pasando. Pero el Señor no cita esos pasajes porque sabía de que el Señor, el Padre, no lo iba a librar de eso. Solamente cita este versículo 31:5 que dice realmente: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús le agregó el Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así pues, Cristo puso en las manos de su Padre su espíritu para recobrarlo al tercer día, porque sabías de que Él también iba a resucitar. Esto no es una derrota, sino que es una victoria. Y así también nosotros, hermanos, debemos poner
nuestros espíritus en manos del Padre, nuestra vida y descansar en Él, que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y dice el texto, y habiendo dicho esto, expiró. Dejó de respirar. Y con esto se cumplen las palabras de Cristo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Él dijo, en cuanto a que Él era el pastor de las ovejas, dijo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y con esto, hermanos, se nos queda muy claro de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue realmente ejecutada ni por los judíos, ni por los romanos, ni por ningún otro personaje histórico. Él entregó su vida. Él cargó en esa cruz todo el pecado nuestro, lo pagó, le dijo en la cruz, consumado es, telelestai, ¿cierto? Todo está pagado, y se entregó. Se entregó. Él dio su vida en esa cruz por nosotros. Ahora, hermanos, no quiero que nos vayamos en este día sin entender realmente la profundidad de esto. Muchas veces cuando leemos este relato y pensamos en la cruz, y aún mismo, ¿cierto?, el cine nos lleva a tener lástima de Jesús, como si lo realmente grave y importante, aunque igual lo fue su sufrimiento en la carne, fue su sufrimiento realmente en su cuerpo. Pero ¿qué significa realmente esto? ¿Qué película realmente demuestra esto? El verdadero significado de este pasaje, de esta palabra. Es algo extraño este momento en la cruz, porque es una confusión de sentimientos entre tragedia y victoria, porque al mismo tiempo pareciera ser que el Señor está siendo pisoteado por la serpiente, derrotado en esa cruz, pero al mismo tiempo el Señor está poniéndose la corona sobre la cabeza. Y esa confusión, ¿cierto?, de sentimientos nos puede desviar en la verdadera comprensión y significado que debe tener esto en nuestras vidas. Pablo en Gálatas va a decir que para él la cruz de Cristo es gloria. Por eso él decía, me glorío en la cruz de Cristo. No me entristezco en la cruz de Cristo, me glorío en ella. Para Pablo la cruz era gloria. Y para nosotros también, me anticipo un poco, para nosotros también nuestro sufrimiento en esta vida es gloria y corona para Dios. La cruz representa pasión, hermanos, es más que la muerte de un justo. Lucas se va a enfocar mucho en que él era verdaderamente hombre y verdaderamente justo. El verdadero y postrer Adán. Un hombre perfecto, que era 100% carne como nosotros lo somos, pero verdaderamente hombre perfecto. Es más que la muerte de un hombre justo, es expiación, es quitar y borrar pecados. Cristo es el Cordero Pascual. No nos olvidemos de eso. ¿Qué día es este? Cuando el Señor está siendo crucificado. El día de la Pascua. El día de la Pascua. En esos mismos momentos, muchas familias, ¿cierto?, mientras el Señor estaba siendo crucificado, muchas familias estaban degollando el cordero. Es el día de la Pascua. Y este es el verdadero cordero. Este es el verdadero sacrificio. Ya no más cordero, ya no más sacrificio. Este es el único y realmente eficaz cordero y sacrificio para nosotros para siempre. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. No es una derrota, es un sacrificio, es una expiación. La cruz de Jesús debió cargar
toda la ira divina y más encima sentir el abandono y el desprecio de su querido Padre por cada uno de nosotros. La cruz nos habla de sustitución. Esa es nuestra cruz. Esa es nuestra cruz que debimos haber sufrido nosotros y Cristo la sufrió en nuestro lugar. La cruz no es un momento en que Jesús murió por nadie en particular y simplemente murió por a ver si por si acaso alguien cree en mí. Él murió eficazmente en esa cruz por cada uno de nosotros. Por eso Él le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque yo estoy pagando por ti. Yo estoy pagando por ti. La esencia misma de la cruz, hermanos, fue el abandono del Padre. Eso fue lo más terrible que pudo soportar el Señor. Por ejemplo, hermano, hermana, o niños también, si hoy se acerca a mi hijo Aarón, usted conoce a mi hijo Aarón, ¿cierto? Y a alguno de ustedes le dice: eres feo, ¿se ofendería? Algunos no, por cierto, porque no tiene mucho con qué defenderse. Hablo de mí. Hablo de mí primero, ¿sí? Pero nos ofendería, ¿cierto? Que un niño nos dijera eso, como el cabro pesado, le dijo el hermano. Nos dolería un poco, ¿cierto? Pero si la persona que más ama en la vida lo abandona, le dice en la cara: no te quiero más, te aborrezco, inmundo, asqueroso, no quiero verte nunca más de la vida, ¿le dolería un poquito más? Es un ejemplo terrenal. No va a comprender jamás lo que el Señor Jesús soportó en la cruz. Pero cuando el Señor soportó las burlas de la multitud, de los sacerdotes, de los gobernantes, de los romanos, eran como una burla de un niño pequeño que no sabe lo que hace. Pero sentir el abandono del Padre, eso sí que tuvo que doler en su corazón. Eso sí que tuvo que doler en su corazón. Ese fue el gran sacrificio, hermano. Ese fue el gran sacrificio del Señor. Morir por todos nosotros. Ser abandonados por Dios, hermanos, es la penalidad más grande que el ser humano puede sufrir. Romanos 3:23 dice: por cuanto somos pecadores, estamos destituidos o apartados de la presencia o la gloria de Dios. Eso es lo más terrible que un ser humano o una persona puede experimentar. Y eso será el infierno. Eso será el infierno. Eternamente apartados de Él. Para siempre. Desprecio del Padre. Eso es lo que significa Romanos 3:23. Eternamente apartados del Señor. Y el Señor Jesús experimentó eso por nosotros. El pacto que Dios hizo con su pueblo realmente también hablaba de esto. Hablaba de que era necesario un sacrificio. Era necesario recibir la ira de Dios para ser restablecidos en comunión con Él. Pensemos, por ejemplo, en el día de expiación, Levítico capítulo 16. Eran traídos 2 corderos. Uno era sacrificado en el altar y otro era tomado y sacado fuera del campamento, apartado de la presencia de Dios, y se perdía para siempre. Nunca nadie más lo volvía a ver. Moría solo por ahí, en algún rincón o en algún barranco. Eso es lo que está pasando en esta situación. Y eso es lo que el Señor, gracias hermano, esto es lo que el Señor está experimentando en abandono. Llegó el momento en que el Señor encomienda su espíritu y expira, ¿cierto? Manda un grito final, porque eso es lo que dice el texto. Clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos los que estaban presentes escucharon ese gemir. Todos los que estaban presentes escucharon ese gemir. Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor entregó. Otros textos también anterior a esta frase dice, consumado es. Como ya dije, es telestai, que es pagado totalmente. Era una palabra que se usaba en el mercado. Cuando iban a comprar, le decían telestai, significa que te puedes ir tranquilo, porque ya está toda la cuenta pagada. Eso es lo que el Señor dijo, ya está pagado, ya está pagado. Mi pecado, su pecado, el pecado de todos nosotros, ya está pagado por el Señor. Podemos ir en libertad, podemos irnos tranquilos. Ahora, para terminar, hermanos, versículo 47 dice, al ver el centurión lo que había sucedido, y esto es lo que generó el impacto, ¿cierto?, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dice, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios. El centurión fue impactado, y muchos lo van a narrar en los evangelios, fue impactado por el testimonio del Señor Jesús en ese momento. Y él glorifica aquí a Dios y dice, ciertamente este hombre era inocente. Dice, este hombre era justo. En Juan va a decir, este verdaderamente era hijo de Dios. Pero aquí Lucas toma esta parte importante de lo que dice el centurión, y es que realmente este era un hombre justo. Solamente es posible que todo esto haya pasado si realmente este era hijo de Dios, si realmente este era el Mesías. El cielo se oscureció. Después sabemos que hubo un terremoto, sabemos también que muchos se levantaron de sus tumbas, ¿cierto? Fue tanto el poder que recayó en ese Calvario, hermanos, que pasaron cosas sobrenaturales en aquel día. El centurión estaba a cargo más o menos de 100 soldados, era el jefe que estaba ahí, y él cayó realmente a los pies del Señor y reconoce, ciertamente este hombre era inocente. Y miren las multitudes, las que estaban calladas al principio. Ahora dice, todas las multitudes, 48, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Los que primero le dijeron, crucifíquenle, y lo llevaron a esa cruz, eligiendo a Jesús sobre Barsabás. Barsabás se llamaba, ¿cierto? Barrabás. Gracias. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, pero después de ver todas estas cosas se lamentaron profundamente. Dice ahí que todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, porque se dieron cuenta de que todo lo que hicieron fue injustamente. Y esto tal vez va a explicar muchas cosas, como por ejemplo, por qué en Pentecostés hay un número tan grande de conversión. También habían otros judíos que volvieron, ¿cierto?, en ese día para celebrar la fiesta, pero puede ser que muchos de estos también participaron en aquel discurso de Pedro y también se arrepintieron, porque eran personas que fueron testigos oculares del mismo Señor y que el Señor también pudo llevar al arrepentimiento. Y termina diciendo el texto, pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Los discípulos y las mujeres que acompañaban a Jesús, sabemos por los relatos que tal vez ni siquiera estaban entendiendo bien lo que estaba pasando. Sabemos que los discípulos recién después volvieron en razón y dijeron, ¿verdad que el Señor nos dijo que iba a pasar en estas cosas? Pero había un rotundo sufrimiento, había también confusión tal vez en sus mentes, pero observaban al Señor de lejos. Ahora quiero, hermanos, que se vayan con lo siguiente. El Señor, nos llama también a vivir con esta gloria. No es solo sufrimiento, ¿cierto? Obviamente el Señor sufrió, y sufrió por cada uno de nosotros.
Y nosotros, Filipenses también capítulo 3 va a decir de que somos llamados a ser semejantes a Él aún en su muerte y glorificar al Señor. Pero todo esto nos debe llevar a la santificación. Todo esto nos debe llevar a la santificación. El Señor murió por nosotros para limpiar todas nuestras inmundicias, hermanos. Toda nuestra inmundicia. Por más grande que sea tu inmundicia, Dios la perdonó. Y eso mismo nos debe llevar a la santificación. Ahora yo entiendo lo que el Señor hizo por mí. Y guardo mi vida para no ofender más con mi vida y pisotear la sangre de mi Señor Jesucristo. Esta doctrina, ¿cierto? Este pasaje nos debe llevar a la santificación. Nos debe llevar a vivir unas vidas más limpias, a vivir unas vidas más santas, a conformarnos más a la imagen de Él, a vivir para Él. Debemos pensar en estas cosas, hermanos. El Señor sufrió tanto por nosotros, pero sufrió para nuestra limpieza, para nuestra santificación. Vivamos ahora según nuestra vocación, para vivir para el Señor, para vivir para su gloria. Y por último, antes de terminar, no olvidemos también que el Señor no está fracasando. El Dios jamás fracasa, Dios jamás se equivoca, y Jesús está exactamente donde el Padre quiere que esté, en esa cruz, siendo abandonado por la presencia de su Padre, en agonía, en dolor por todos nosotros, para mostrarnos, ¿cierto? Y vamos a ver en las próximas predicaciones eso, que hay un amanecer, hay un tercer día, hay una piedra que salió, se abrió, ¿cierto? Y el Señor resucitó. No perdamos de vista, porque sin eso la historia está incompleta. Este día, ¿cierto? Recordamos la victoria del Señor. La victoria del Señor. Porque desde ese mismo momento, hermanos, consumado es. ¿Qué podrá hacer Satanás ya contra eso? ¿Podrá arrebatarnos de la mano de Dios? Hemos sido comprados por precio. Ese sacrificio fue el precio. Ese día se ganó para el cielo millones y millones de personas. Una multitud incontable que vamos a conocer en el cielo. Ese día el Señor triunfó. Ese día el Señor le pisó la cabeza a la serpiente. Gocémonos y alegrémonos. Cantemos ahora cánticos de alabanza para Él, dando gloria al Señor porque Él ha triunfado en la cruz. La cruz no es derrota, la cruz es victoria. Y como leíamos en el Salmo 24, después de esto el Señor va a ser recibido en el cielo con gloria, con honor. Las puertas del cielo se abren rotundamente ante el Rey, porque el Rey ha triunfado. El Rey ha triunfado en la cruz. En la cruz. Señor, gracias Padre por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque